Bienvenidos, hoy nos embarcaremos en una reflexión profunda y significativa sobre un tema que, aunque a menudo se pasa por alto, tiene profundas implicaciones en nuestras vidas: la rebeldía. En nuestro recorrido, exploraremos cómo la rebeldía, tal como la describe la Biblia, afecta nuestras vidas y nuestra relación con Dios. ¿Y cómo podemos transformarla en obediencia y crecimiento espiritual? La rebeldía es una palabra que evoca una fuerte imagen de resistencia y desafío. En el contexto bíblico, se nos presenta no solo como una actitud desafiante, sino como una condición del corazón que va más allá de simples actos de desobediencia. La Biblia nos muestra que la rebeldía no solo se manifiesta en actos externos, sino que también brota de una disposición interna que se resiste a la autoridad y a los principios de Dios. En el libro de 1 Samuel, encontramos un ejemplo poderoso de lo que significa ser rebelde ante los mandatos divinos. El profeta Samuel se dirige al rey Saúl con una advertencia de Dios: la rebelión es como el pecado de adivinación, y la obstinación es como la iniquidad y la idolatría. 1 Samuel 15:23. Este pasaje revela una verdad fundamental: la rebeldía es vista como algo grave y destructivo a los ojos de Dios. No se trata solo de desobedecer un mandamiento, sino de adoptar una actitud que va en contra de la voluntad de Dios y de su autoridad. La rebeldía se manifiesta en la resistencia a la dirección divina. En el caso de Saúl, su desobediencia no fue simplemente un error de juicio, sino una actitud de corazón que despreciaba la autoridad de Dios. Esto nos enseña que la rebeldía es una cuestión de actitud más que de acción. No se trata únicamente de hacer lo que está mal, sino de rechazar el orden y el propósito divino. Es fácil pensar que la rebeldía es solo un problema de tiempos antiguos, pero la realidad es que sigue siendo un desafío relevante en nuestras vidas hoy. La rebeldía puede tomar muchas formas, desde rechazar la autoridad de Dios en nuestras decisiones diarias hasta resistir el llamado a vivir una vida que glorifique a Dios. En cada uno de estos casos, la rebeldía actúa como un obstáculo en nuestra relación con Dios. Cuando somos rebeldes, estamos esencialmente diciendo: no confío en la dirección de Dios. Prefiero seguir mi propio camino. Esto no solo rompe nuestra comunión con Dios, sino que también nos lleva a una vida de sufrimiento y desilusión. La rebeldía, al final, no solo nos separa de Dios, sino que también nos aleja de la paz y la satisfacción que provienen de vivir de acuerdo con su voluntad. El libro de Proverbios ofrece una visión clara de cómo la rebeldía afecta nuestras vidas. En Proverbios 17:11 se nos dice: el hombre rebelde busca solo el mal. Por eso el mensajero cruel será enviado contra él. Este versículo subraya cómo la rebeldía no solo trae consecuencias negativas, sino que también nos pone en el camino del sufrimiento. La rebelión trae consigo desdicha y adversidad, pues desafiar los principios de Dios no solo tiene un costo espiritual, sino también práctico. Para comprender mejor la rebeldía, es esencial contrastarla con la obediencia. La obediencia a Dios no es simplemente una cuestión de seguir reglas, sino de alinear nuestro corazón con su voluntad. Cuando obedecemos, estamos aceptando la autoridad de Dios sobre nuestras vidas y confiando en su sabiduría y amor. En la vida de Jesús, encontramos el modelo perfecto de obediencia. En Filipenses 2:8 se nos dice que Jesús se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz. La obediencia de Jesús no fue una obediencia superficial o forzada, sino una sumisión profunda a la voluntad del Padre. Este acto de obediencia no solo muestra el camino a seguir, sino que también ofrece la esperanza de que la transformación es posible. La obediencia de Jesús contrasta dramáticamente con la rebeldía. Mientras que la rebeldía busca nuestros propios deseos y propósitos, la obediencia busca glorificar a Dios y cumplir su voluntad. Al imitar a Jesús en su obediencia, podemos comenzar a transformar nuestra rebeldía en un deseo sincero de seguir el camino de Dios. El primer paso para superar la rebeldía es reconocerla. A menudo, podemos ser inconscientes de nuestra resistencia a la autoridad divina, pero el primer paso hacia la transformación es la autocomprensión y el arrepentimiento. Debemos examinar nuestros corazones y nuestras acciones a la luz de la palabra de Dios y pedir al Espíritu Santo que nos muestre áreas en las que estamos resistiendo su voluntad. El segundo paso es la sumisión. La verdadera obediencia requiere una entrega completa a Dios. Esto significa renunciar a nuestra voluntad propia y aceptar la dirección divina, incluso cuando no entendemos completamente el propósito o el camino. La sumisión a Dios no es una pérdida de libertad, sino una liberación para vivir en plenitud según el propósito que Él tiene para nosotros.
El tercer paso es el crecimiento continuo. La transformación de la rebeldía en obediencia no es un proceso instantáneo, sino una jornada continua de crecimiento espiritual. Debemos comprometernos a estudiar la palabra de Dios, a orar y a buscar su guía diaria. A través de este proceso, el Espíritu Santo trabaja en nosotros, transformando nuestros corazones y renovando nuestra mente para que podamos vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Queridos amigos, la rebeldía es una fuerza poderosa que puede desviar nuestras vidas del propósito divino y llevarnos a una existencia de vacío y desdicha. Pero hay esperanza y redención en Cristo. Al reconocer nuestra rebeldía y buscar la obediencia, podemos experimentar una transformación profunda y duradera. La historia de Saúl y la obediencia de Jesús nos ofrecen lecciones valiosas sobre el costo de la rebeldía y la belleza de la obediencia. Saúl nos muestra el peligro de resistir la voluntad de Dios, mientras que Jesús nos ofrece el modelo perfecto de sumisión y obediencia. A través de la transformación de nuestra rebeldía en obediencia, podemos encontrar una nueva vida llena de propósito, paz y satisfacción. En nuestra jornada hacia la obediencia. Recordemos que no estamos solos. Dios está con nosotros, guiándonos y fortaleciéndonos. Con su ayuda, podemos superar nuestra rebeldía y vivir de acuerdo con su voluntad. Que cada uno de nosotros pueda experimentar la libertad y la alegría que vienen al seguir a Cristo y al vivir en obediencia a su palabra. Que Dios nos bendiga y nos guíe en este camino de transformación y obediencia. Amén.